Parece ser que durante una gran inundación, un rabino imploraba a Dios para que le ayudara. El agua, sin embargo, por más que el rabino imploraba, subía y subía, hasta que el hombre se tuvo que terminar refugiando en el tejado de la casa. De repente pasó un barquito por ahí, un botecito, ¿no? ¿Cómo es? Para recogerlo, para salvarlo, ¿no? Y el rabino dijo, no quiero ser salvado por ti, ese botecito que venía a salvarlo. Yo estoy esperando que Dios me ayude. Y siguió rezando. A tiempo apareció un helicóptero para salvarlo y él respondió, no, estoy esperando que Dios me ayude. Finalmente, ¿qué pasó? Se ahogó el rabino. Y al llegar a Dios, ¿no? Cuando fue al cielo, se quejó. Estuve rezando tanto y tú no me ayudaste, le dijo a Dios. Sí que lo hice, le dijo Dios. Te mandé un barquito y después te mandé un helicóptero. Silencio prolongado. ¿No? ¿Cuál sería el acto interior realmente liberador para ti, Joseph? Dice Hellinger. Y Joseph dice, dar las gracias. Exacto. Pero ¿cómo? Tendría que ser algo en el sentido de un desenlace feliz, ¿no? Y nunca se saben los desenlaces que toman las cosas. Una vez un capuchino dio una homilía y al volver a la sacristía se le acercó una mujer diciendo, ahora estoy convertida. ¿Me ha conmovido tanto? El capuchino se quedó intrigado y le preguntó, ¿qué es lo que la conmovió tanto de mi homilía? Y ella dijo, una vez usted se giró para sonarse la nariz, y pensé, si Dios me vuelve la espalda así, estoy perdida. Esta es la diferencia entre el actuar de la persona y la providencia divina. Qué increíble, ¿no? Fíjense en que si nosotros reflexionamos, ¿no? Todos son cuestiones de imágenes internas. Todos son imágenes internas, es increíble. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del movimiento hacia el todo. Movimiento hacia el todo, hacia algo más grande. Hellinger le llama mind, spirit mind, ¿no? El movimiento del espíritu. Los órdenes del amor que nos acompañaron en relaciones anteriores únicamente son válidos en ámbitos estrictamente limitados. Son diferentes para las relaciones del hijo con sus padres, diferentes para las relaciones de los padres con sus hijos, diferentes para las uniones libremente elegidas y diferentes entre parejas. Si estos órdenes se aplican más allá de dichos ámbitos, por ejemplo, a Dios, al destino o al todo, se convierten en desorden. Fíjense, si estos órdenes se aplican más allá de dichos ámbitos, por ejemplo, a Dios, al destino o al todo, se convierten en desorden y en absurdo. Algunos se refieren a Dios como hijos a sus padres, buscando un padre Dios o una gran madre. Ellos creen como niños, esperan como niños, confían como niños, aman como niños, los temen como niños y como niños, quizás también temen el saber. Esto es muy común, ¿no? Porque ante este gran todo, misterioso, como le llama Hellinger, algo más grande, no podemos tener una actitud de niños, ¿no? Muchos buscan a Dios buscando un padre en Dios, ese padre al cual no honraron y esa madre a la cual tampoco, ¿no? O nos referimos al todo misterioso,
como al todo, o sea, todos los antepasados, toda la red familiar, por una parte, ¿no? Nos sabemos consanguíneos suyos en una comunión, ¿no? Porque somos todos el mismo. Y el sabernos que todos tenemos el mismo derecho o que Dios nos ve a todos de la misma manera es muy bueno. O nos comportamos así, o nos comportamos hacia todo como si en un grupo de iguales nos encontráramos convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, pactando y negociando con Él, haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes, el dar y tomar y la ganancia y la pérdida. También nos podemos relacionar así, ¿no? Fíjense, estas negociaciones que hacemos con Dios. O sea, voy a volver a nombrar para que quede más claro. Algunos buscan a Dios o ven a Dios como si ellos fueran un niño y Dios, el Padre ese que andan buscando, ¿no? Otros se refieren al todo misterioso como a los antepasados de la red familiar. Sabemos que somos consanguíneos tuyos, ¿no? Pero también creemos en que Dios tiene una ley implacable, ¿no? La cual no podemos comprender. Otros se comportan hacia todo, ¿no? Como si nos encontráramos en un grupo de iguales, pero en una competencia, negociando con Dios, haciendo pactos, alianzas. Otros nos comportamos con el todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja, en la que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. Otros nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando a Dios, si este mundo no nos parece bien, de la misma manera que pretendemos salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros. O por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. El proceso de entendimiento fenomenológico vamos a ver para cerrar. Lo que muestro aquí es psicoterapia fenomenológica. La fenomenología es un método filosófico antiguo y requiere una gran autodisciplina. Para esclarecer esto voy a contar algo acerca de mi persona, dice Hellinger, ¿no? Acerca de Hellinger, no de mi persona. Yo me había propuesto comprender lo que es conciencia y cómo funciona la conciencia. Entonces lo primero que se debe hacer, según el método fenomenológico, es olvidar todo lo que uno haya escuchado acerca de eso, es decir, acerca de la conciencia. Se prescinde de lo que hasta el momento se sabe sobre el tema. El prescindir de lo que hasta ahora uno sabe sobre el tema produce un vacío interno. El próximo paso es que tampoco se tenga ninguna intención, ni siquiera la intención de hacer un gran descubrimiento. Es decir, que uno prescinde de todo y se expone a la conciencia como uno se expone a la oscuridad. Luego se espera. Con relación a la conciencia pasé años esperando. Simplemente me iba exponiendo una y otra vez. ¿Cómo actúa la conciencia realmente? ¿Qué ocurre en mi interior cuando siento la conciencia? ¿Qué ocurre en los otros cuando sienten la conciencia? ¿Y qué ocurre cuando no sienten nada y a pesar de ello actúan como impulsados por algo? Luego, tras varios años, desde la oscuridad surgió la primera comprensión acerca de la conciencia. Repentinamente concebí lo que es conciencia. También me di cuenta de que hay varias conciencias, a distintos niveles, y de que esas conciencias obedecen a ciertos órdenes. Esos órdenes son los órdenes del amor.
Sin embargo, es imposible aprehender con H intermedia, eso que aparece. Comprendí las conciencias solo hasta cierto punto y me doy cuenta de que detrás hay algo que no comprendo. Tampoco pretendo comprenderlo, sino que dejo que aquello que comprendí vuelva a sumergirse. Dado que yo simplemente me expongo a eso tal como surge, y tal como vuelve a sumergirse me encuentro en un movimiento, y cada vez voy teniendo una perspectiva distinta dentro de ese movimiento. De esa manera, en la práctica, puedo manejarme con la conciencia allí donde se manifieste. Eso es lo que me quedó en claro acerca de este método fenomenológico. La fenomenología se basa en otro concepto de la verdad, una vivencia de la verdad diferente a la que estamos habituados. A menudo uno quiere comprender la verdad y luego considera que es inamovible y eterna. Quizás uno piense, yo mismo la he descubierto, ahora la tengo en mis manos y con esta verdad domino un problema o incluso el mundo. Es un proceso curioso el que se despliega internamente con este tipo de verdad. Pero esa verdad a veces está solo en el pensamiento. Entonces hay una controversia entre aquellos que piensan que eso es la verdad y otros que piensan que lo otro es la verdad. Y cada uno opina que la tiene, la verdad. Así la verdad se vuelve el balón de juego de las luchas de poder. Todos conocemos esto. El caso de la verdad fenomenológica es totalmente distinto. Esta verdad aparece fugazmente y en ese momento algo sale a la luz y se ve un brillo. Pero cuidado con querer alcanzarlo, ya que desaparece de inmediato. Buscar trabajar a fondo, por ejemplo, es esa forma de querer alcanzarlo. O el temor ante lo que pueda ocurrir cuando se muestre como ese querer llegar, pero de otra manera. Ahí uno quiere que el brillo desaparezca. Pero si me encuentro en la actitud fenomenológica, la verdad tiene el permiso de aparecer tal como ella quiera. La miro. Me inclino ante ella y permito que vuelva a partir. Mediante su aparición, su efecto es mucho mayor que hablar de ella. Simplemente está y se vuelve a ir. Esa también es la razón por la que vuelve a aparecer siempre de forma distinta y jamás es la misma. El terapeuta se alegra cuando viene y cuando se va permite que se vaya. Es como la felicidad. Uno se alegra cuando viene y cuando se va permite que se vaya. Por eso aquí tampoco hay controversias. Una verdad emerge, todos la pueden ver y vuelve a hundirse. Aquello que ha emergido actúa en el alma, pero no sé cómo. Si yo percibo a un paciente y le digo, ahora tenemos que ver de ordenar eso un poco más, entonces aquello que emergió se retira. Y del fuego quedan solo cenizas. Es decir, en este tipo de terapia se trata sobre todo de una actitud básica. Se trata de una actitud fenomenológica básica, de devoción ante la realidad. Parece ser que mientras todo parece que marcha bien en nuestras vidas, nosotros no prestamos demasiada atención. Pero cuando las cosas comienzan a torcerse o a doblarse, y bueno, ahí comienza, ¿no?, todo esto, ¿no?, del tiempo oscuro, ¿no? Entonces, mirar constantemente fuera es lo que nos impide saber cuándo hemos alcanzado el objetivo, ¿no? Algo valioso puede estar sucediendo dentro de nosotros, pero si no nos sintonizamos podemos perderlo. ¿Bien? ¿Qué es lo que no estamos dispuestos a ver, ¿no? Un amigo que tuve hace tiempo, que él decía, ¿no?, que había alguien que preguntaba, ¿no?, ¿por qué me pasa esto a mí?
era la pregunta, ¿no? Y el otro le responde, ¿y por qué no? ¿Se entiende? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? Es la respuesta. Fíjense que a nosotros cuando nos pasa algo, nosotros decimos, todos nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y eso es lo que nos indigna, nos da impotencia, ¿no? Porque quisiéramos que no nos pasara. Quizás quisiéramos que nos pasaran otras cosas, ¿no? Entonces, él ahí se da cuenta de que fue arrogante para él mismo, ¿no? Discutir con la realidad. Nosotros estamos todo el tiempo discutiendo con nuestra realidad. O sea, nos sucede una cosa y nosotros queremos que suceda otra. Estamos siempre en discusión con la realidad. Esto es muy similar a lo que dice Byron Katie, que discutir con la realidad es una pérdida de tiempo, porque es como pedirle a un perro que maulle y a un gato que ladre. Pero si nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿sí? Por eso sufrimos, ¿no? Nos angustiamos, más allá de que echamos la culpa de todo lo que nos pasa a los demás, ¿no? Es que nosotros, digamos, toda la locura está en nuestra mente, realmente. Esa voz que nos habla todo el tiempo, ¿no? Ese narrador interno que tenemos todo, y la única manera que podemos parar el narrador es observándolo. Aprendí cómo mi mente se burlaba constantemente de mí, con el peor de los casos y la mentira de que si me preocupaba lo suficiente, podía aislarme de lo que más temía. Fíjense, si me preocupaba lo suficiente, iba a poder aislarme de lo que más temía. Es lo que hacemos todos, ¿no? Creemos que aislándonos, evadiendo, huyendo, vamos a solucionar. Así es como reaccionamos nosotros todo el tiempo. O sea que todo tiene que ver en cómo vemos, no en lo que puedo o no puedo ver, ¿no? Nadie nos pide que seamos espirituales. Ya todos de por sí somos espíritu, así que no sé qué tenemos que ser más espirituales. Las etiquetas que nos ponemos de que yo soy espiritual y me interesan estos temas y no los temas mundanos, hay que ponerle mucha atención. A los realmente grandes no les importa si crees en sus enseñanzas o no. O sea, los verdaderos maestros, ¿no? No les importa si los demás creen o no en sus enseñanzas. Te dan la verdad, la dejan contigo para que descubras tu propia verdad. Una frase, ¿no? De Adam Gopnik, que escribe sobre la diferencia entre gurús y maestros en su libro, ¿no? A través de la puerta de los niños. Un gurú nos da a sí mismo y luego a su sistema. Un profesor nos da su tema y luego a nosotros mismos. Los grandes maestros entienden que de donde venimos afecta a dónde vamos y que lo que queda sin resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Saben que nuestros padres son importantes sin importar si son buenos para ser padres o no. No hay manera de evitarlo. La historia de la familia es nuestra historia. Nos guste o no, reside dentro de nosotros. Así que independientemente de la historia que tengamos sobre nuestros padres, no los podemos eliminar ni expulsar de nosotros mismos. Están en nosotros y somos parte de ellos, incluso si nunca los hemos conocido. Rechazarlos solo nos aleja de nosotros mismos y crea más sufrimiento. Nosotros estamos formados por memorias de todos, ¿no? A eso es a lo que apuntan las constelaciones. Por eso a veces repetimos patrones de nuestros antepasados. Desenredar la madeja, resolver las implicaciones, que es lo que hacen las constelaciones, nos libera de la mochila que cargamos. El problema es la mochila que cargamos. Porque no puedo diferenciar lo que es mío de lo que es de los demás, o sea, lo que es del otro. Entonces cargamos culpas y cosas de otros ancestros.
El tema es que una vez que lo descubro, lo que tengo que hacer después es qué voy a hacer con eso que descubrí. Porque el asunto no es que voy a constelar y digo, ah, sí, mi problema viene de mi tatarabuela que no sé qué. Y después, ¿qué hago con esto? Porque es mi vida, ¿no? Entonces ahí viene, bueno, por eso todo este trabajo es muy interesante. Nosotros cuando queremos sanar algo, a veces creemos que solamente con que hagamos un entendimiento intelectual va a ser suficiente. Y no, no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacer que todo esto tiene que pasar por las sensaciones, ¿no? A menudo la idea de una experiencia visceral profundamente sentida. ¿Con quién preferirías estar en una zona de guerra?, pregunta ella. ¿Alguien que haya tenido adversidad previa y sepa defenderse? ¿O alguien que nunca ha tenido que luchar por nada? Una vez que comprendemos qué es lo que deben hacer los cambios biológicos del estrés y el trauma, podemos desarrollar una mejor manera de explicarnos cuáles son nuestras verdaderas capacidades y potenciales. Los traumas que heredamos o experimentamos de primera mano no solo pueden crear un legado de angustia, sino que también pueden forjar un legado de fortaleza y resistencia que se puede sentir en las generaciones venideras, ¿no? Así que no todo es malo, ¿no? La historia que compartimos con nuestra familia comienza incluso antes de que seamos concebidos. En su forma biológica más temprana, como un óvulo no fertilizado, ya comparte un entorno celular con su madre y su abuela. Cuando su abuela tenía 5 meses de embarazo de su madre, la célula precursora del óvulo que tú desarrollaste ya estaba presente en los ovarios de tu madre. Esto significa que antes de que naciera tu madre, tu abuela, ya tenía tu madre ya tenía las huellas de tu abuela, ¿no? Más tempranas, que están en ti, en el mismo cuerpo, ¿no? 3 generaciones compartiendo el mismo entorno biológico. O sea que los traumas que sufrió nuestra abuela, los dolores, las tristezas, las dificultades en la infancia, o lo que sufrió con nuestro abuelo, las pérdidas de aquellos que amó y que murieron antes de tiempo, se relacionan con la maternidad de nuestra madre. Si miramos hacia atrás a otra generación, lo mismo sería acerca de la maternidad que recibió nuestra abuela. O sea, todo esto ya viene, ¿no?, de generación en generación, transmitiéndose a través de este ADN, ¿no? Los detalles de los eventos que dieron forma a nuestras vidas pueden ser ocultados de nuestra visión, pero el impacto, ¿no?, se sigue sintiendo profundamente. No solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también la forma en que fuimos criados, influye en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo cuidamos a nuestros hijos. Para bien o para mal, los padres tienden a transmitir la crianza que ellos mismos recibieron. Estos patrones parecen estar conectados al cerebro y comienzan a formarse antes de que nacemos. La forma en que nuestra madre se une con nosotros en el útero es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Ya Thomas Berney dice que desde el momento de la concepción, la experiencia en el útero da forma al cerebro y sienta las bases para la personalidad, el temperamento emocional y el poder del pensamiento superior. Como un plano, estos patrones se transmiten más que se aprenden. Los primeros 9 meses fuera del útero funcionan como una continuación del desarrollo neuronal que ocurre dentro del útero. Los circuitos neuronales que permanecen, los que se descartan y la forma en que se organizan los circuitos
van a depender de la forma en que un niño experimenta e interactúa con la madre o con la persona que lo cuida. Es a través de estas interacciones tempranas que un niño continúa estableciendo un plan para manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos. Cuando una madre sufre un trauma heredado o ha experimentado una ruptura en el vínculo con su madre, puede afectar el vínculo sensible que se está formando con su bebé, y ese vínculo es muy probable que se interrumpa. El impacto de una ruptura temprana en el vínculo madre-hijo, ¿no? Por ejemplo, porque tuvo que la mamá estar en el hospital o lo que haya sido que haya pasado, es devastador para el bebé. La profunda familiaridad encarnada del olor, tacto, sonido, ¿no? Todo lo que el niño ha llegado a conocer y de lo que depende se le va de repente, ¿no? La madre y la descendencia viven en un estado biológico que tiene mucho en común con la adicción. Dice el escritor Winifred Gallagher, ¿no? Cuando están separados, el bebé no solo echa de menos a su madre, sino que experimenta una retirada física y psicológica. No a diferencia de la situación de un adicto a la heroína que se vuelve frío. Esta analogía ayuda a explicar por qué todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, protestan con tanto vigor cuando se separan de sus madres. Desde la perspectiva de un bebé, una separación de la madre se puede sentir como potencialmente mortal. Si la separación continúa por un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación. El bebé se da por vencido.